¿Qué tal? Buenos días a toda nuestra comunidad en Acter, a todos nuestros hermanos de México, por supuesto, pero con gran emoción recibimos a nuestros hermanos de Brasil, de Guatemala, de Puerto Rico y de todos los otros lugares del mundo donde nos acompañan pues, en estas sesiones virtuales. No saben qué gusto estar compartiendo estas experiencias, estas opiniones, estos conocimientos con todos ustedes. Específicamente, todo esto dentro del marco de lo que es la competencia nacional de Enactus México. Y esta mañana, además, de manera muy particular, dentro de esta división que iniciamos en Enactus México, que es el Centro de Investigación para el Emprendimiento de Negocios Sociales, el CIENS. Y hoy vamos a tocar el tema de retos y perspectivas de la investigación en las áreas de emprendimiento y negocios. Y para ello, pues tengo el honor de darle la bienvenida a una gran amiga, a alguien que hace unos momentos comentábamos que se ha convertido en alguien de corazón naranja, en una Enacter, la doctora Pilar. Pilar, buenos días. Ahorita, por supuesto, haremos una presentación mucho más correcta de tu semblanza, pero me toca a mí darte un abrazo de bienvenida. Igualmente un abrazo. Gracias. No, gracias. Bienvenidos. Gracias. También, por supuesto, nos acompaña un gran amigo de casa, por supuesto, sobre todo un campeón en el tema de emprendimiento y en esta labor de investigación. Jairo, bienvenido. Buenos días, gracias por tu generosidad de siempre para acompañarnos en estos foros de Enactus y, por supuesto, con todos los chicos, todo tu trabajo. Al contrario, Jesús, siempre un gusto estar con ustedes, un honor compartir el panel con la doctora Pilar, doctor Eddie, y pues como siempre muy agradecidos por la invitación. Muchísimas gracias. Y darle la bienvenida también, por supuesto, a Eddie del Tecnológico Nacional de México, que nos acompaña esta mañana, que además comentábamos ahorita que lo hace desde una región hermosísima de nuestro país, desde el sureste. Él ahorita se encuentra en Tabasco y bueno, pues qué gusto tener con nosotros a Eddie Sánchez esta mañana compartiendo este foro. Y Eddie, bienvenido, gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos, saludos desde el sur y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor para que todos puedan entender todo este concepto de la pandemia y lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, pues sin más preámbulo, quisiera cederle la palabra a Eduardo Íñiguez, quien es el Chief Future Officer de Enactus México, para iniciar formalmente ya este foro y realmente escucharlos a ustedes en este tema tan apasionante. Bienvenidos nuevamente y gracias de todo corazón. Adelante, Eduardo. Gracias, Jesús. Bueno, a continuación, efectivamente, me permito leer la semblanza de cada uno de nuestros panelistas. Voy a empezar con la doctora Pilar Bremons, investigadora del Instituto Politécnico Nacional por parte de México. La doctora Pilar es química egresada de la Facultad de Química de la UNAM, con maestría en Ciencias Bioquímicas, especialidad en Biotecnología. Doctora en Ciencias en Bioprocesos por el Instituto Politécnico Nacional, con una estancia postdoctoral en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Jefe del Departamento de Biotecnología Ambiental del Instituto Mexicano del Petróleo, donde dirigió proyectos de investigación tecnológica para Pemex en área de tratamiento de efluentes, biocatálisis y biocombustibles. Autora de informes técnicos para Pemex y 2 patentes, una de ellas internacional, 7 artículos internacionales. Ha sido responsable de proyectos para la industria en el ITESM Campus Estado de México, en el área de manejo de residuos y tratamiento de efluentes, y ha participado en proyectos del Instituto Politécnico Nacional sobre energías renovables. Ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado durante 22 años. Fue profesora investigadora del TEC de Monterrey.
donde desarrolló el área de biocombustibles. Coordinó la carrera de Ingeniería en Energía en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli. Actualmente es profesora de asignatura de la Academia de Tecnología Ambiental, Unidad Profesional Interdisciplinaria en Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, de las materias Manejo Integral del Agua y Manejo Integral de Residuos. Doctora Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. A continuación, me permito leer la semblanza de nuestro siguiente panelista, el doctor Jairo Ruiz, por parte del Tecnológico de Monterrey. El doctor Jairo Ruiz es doctor en Negocios y Gestión de la Actividad Empresarial por la Universidad de Cantabria, España. Cuenta con una maestría en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor investigador del área de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey y EGADE Business School. Por más de 12 años fue el director nacional del Programa de Emprendimiento Social Innovador del Tecnológico de Monterrey. También se desempeñó como líder del Summit de Social Entrepreneurship del Festival Inc. Monterrey. Dentro del Tecnológico de Monterrey, ha liderado y participado en el diseño de programas académicos relacionados al tema de emprendimiento social y colaborado con universidades europeas en el desarrollo de cursos sobre emprendimiento. Ha participado como conferencista y panelista en foros nacionales e internacionales, asimismo como juez y evaluador de distintas competencias y consultor de proyectos de emprendimiento y emprendimiento social. Dentro del área de investigación es autor y coautor de publicaciones científicas y libros sobre emprendimiento social y el aprovechamiento de los recursos en las empresas, siendo actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Estimado doctor Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y un gusto saludarte, Eduardo. Gracias. Finalmente, pero no por ello menos importante, el doctor Edi Sánchez, en representación del Tecnológico Nacional de México, específicamente donde labora el Instituto Tecnológico de Misantla. El doctor Edi Sánchez de la Cruz es científico y escritor. Es doctor en Sistemas Computacionales por la Universidad del Sur, maestro en Sistemas Computacionales y licenciado en Informática Administrativa por la Universidad Autónoma de Tabasco. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, en el estado de Veracruz, México. El doctor Sánchez de la Cruz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, destacando que obtuvo el nivel 1 en su primera postulación. Es miembro de la red ICA CONACYT, es perfil deseable PRODEP y fundador y líder del Cuerpo Académico Inteligente Artificial. Sus intereses de investigación sobre el aprendizaje automático y la ciencia de datos con un enfoque multidisciplinario. Además, es escritor y autor de la novela Cimatán y del poemario Danza en la Brisa. Estimado doctor Edi, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Les comento ahora justamente cómo será la dinámica del panel. Cada uno tendrá hasta 5 minutos para desarrollar su participación a cada una de las 3 preguntas que se les estarán formulando. Preguntas que ustedes ya tuvieron tiempo de leer con anterioridad. Si ustedes no ocupan esos 5 minutos para participar, no sucede nada, pueden pasarle la palabra a otro panelista, pero si ustedes se extienden de esos 5 minutos, en ese momento yo tendré que cortar su participación para que podamos seguir con la participación del siguiente panelista. El orden de participación será el siguiente. Si les parece bien, empezaremos con el doctor Edi, posterior a ello pasaremos con la doctora Pilar y finalmente estaremos pasando contigo, estimado Jairo. Siendo así, comencemos. Con esto abordaremos nuestra primera pregunta. A casi 2 años de vivir la pandemia por COVID-19, ¿cuáles son los retos que enfrenta el mundo académico para desarrollar más y mejores emprendedores? Estimado doctor Edi, lo escuchamos, sus 5 minutos inician ahora. Gracias, Eduardo. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Mira, el tema de la pandemia o este reto no lo esperaba nadie. Eso es algo que debemos entender desde un principio. Nos vino a mover el piso, como decimos aquí en México, a todos. No estábamos preparados, aunque históricamente ha habido pandemias y que es importante destacar que estas pandemias no duran 1 año ni 2, sino por periodos más largos de los años. Afortunadamente, el avance científico y la ciencia ha permitido que se obtengan vacunas un poco más rápido. Sin embargo, la naturaleza de las pandemias
No es que ya llega, hay vacuna y se va a terminar. Seguimos ahorita en algo lo que llamamos con la nueva normalidad, y así va a seguir siendo hasta un par de años más, cuando ya este virus o este mal o esta bacteria, como lo llaman los especialistas, ya se establezca y quede como una enfermedad más con la debida vacuna y nosotros nos fortalezcamos. La academia recibió esto de manera muy, muy, muy dura a partir de mediados o finales de marzo de hace un año, bueno, un poquito más de un año. Se paralizó la industria, se paralizó la academia y comenzamos, sobre todo en la institución de educación superior, en las universidades, institutos de investigación, centros de investigación, a implementar nuevas herramientas tecnológicas. Así como ahorita se comenzó a escuchar más de los webinars, de los workshops, en línea, escuchamos más de conceptos virtuales, de tal forma que ahorita no solamente la academia, sino también el público en general está relacionado con las redes sociales, con los programas virtuales, y entonces esto nos hace entender que es un fenómeno general, afecta a todo el mundo. En la academia nos ha afectado, actualmente se discute tanto en los niveles políticos, en los académicos, si se regresa o no. Cuestión que realmente si nosotros nos ponemos a pensar, debemos pensar que los altos puestos de los altos niveles políticos tienen decisiones que tomar. Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrentamos para desarrollar más y mejores emprendedores? Ahorita son las cuestiones virtuales, las cuestiones de la red, las cuestiones del internet. En el área en el que me desempeño hay muchísimo potencial porque los jóvenes desarrollan software, desarrollan páginas web, hacen emprendimientos de startups, estas empresas emergentes de las cuales conozco muchos jóvenes que se han dedicado a esto. Y específicamente en mi área, la inteligencia artificial está en el momento de que estamos teniendo un boom, en el sentido que al software o al desarrollo, a las páginas web tradicional, ahorita le están integrando esta parte inteligente. Entonces, esto es una buena oportunidad para los emprendedores. Yo los invitaría a los jóvenes que pudieran conocer más, no solamente las herramientas tecnológicas, sino qué onda con la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el aprendizaje automático, porque es la tendencia a que ellos puedan en un futuro, vemos también la falta de empleo. Entonces, esto puede ayudarlos a que ellos puedan generar sus propios recursos a través del desarrollo de software, desarrollo de páginas web, y no solamente eso, también los medios o la multimedia o todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Hemos notado que lo están aprovechando muy bien a través de lo que ahorita tenemos, que son las redes sociales y todo lo que implica hacer trabajo home office y online como lo estamos haciendo actualmente. Es todo, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor. Doctora Pilar, adelante, la escuchamos. Bueno, antes agradecer estar aquí, es un placer. Bienvenidos todos. Desde mi punto de vista, ¿qué nos pasó? Salimos un viernes de clase normal, lunes puente, martes ya no hay clases. Y entonces en ese momento fue un shock para todos. Todos estábamos en una realidad muy diferente. Tuvimos que implementar N,000 cosas, N,000 parches, N,000 herramientas que muchas veces los mismos alumnos proponían. ¿Y qué fue pasando? Bueno, pues desde mi punto de vista he consultado con los alumnos qué pasaba en ese momento. Los chicos tenían miedo. Un miedo que era real. No sabíamos cómo, no sabíamos cuánto, no sabíamos qué iba a pasar. Se hablaba que regresábamos en 15 días, luego que en un mes. Y nos fue pasando el tiempo. Y en ese tiempo, bueno,
en general los alumnos lo que sentían era mucho miedo, seguían con ese miedo. Y ahora, ¿cuál sería nuestra labor como maestros en ese sentido? Yo creo que habría que retomamos ese miedo con la idea de que pudieran empezar a desarrollar nuevas habilidades y que esas nuevas habilidades los sacaran mentalmente de ese miedo, que ese miedo se convirtiera en una fortaleza y que esa fortaleza les pudiera abrir lo que creo que ha sido lo más importante en la pandemia. Ya no hay fronteras, ya no hay fronteras y los grupos que eran pequeñitos ahora se han tenido que fortalecer dentro para presentarse afuera. Y yo creo que eso ha sido una fortaleza de los alumnos que tiene que ser motivada por nosotros los académicos, el decir, bueno, la realidad es otra cosa. En mi área profesional, que tiene mucho que ver con medio ambiente, con protección del medio ambiente, ha sido complicado. ¿Por qué? Porque muchas de las materias que nosotros impartimos pues llevan laboratorios. Y entonces esa habilidad que se presenta en un laboratorio, ¿cómo podemos lograr que los alumnos no pierdan la motivación? Y entonces a través de talleres, a través de nuevas herramientas tecnológicas, hemos tratado de buscar eso. Primero, que los alumnos vean que el miedo es miedo a lo desconocido y que eso desconocido puede hacerse conocido. Y que profundizando en sus conocimientos y profundizando en su interés, logren que eso sea una fuerza y no una debilidad. Y a implicar la necesidad del alumno de aportar, de emprender hacia nuevas realidades. Nuevas realidades porque esta pandemia también nos creó nuevas necesidades, nuevos instrumentos y nuevas áreas de oportunidad. Y de hecho, bueno, esas nuevas áreas de oportunidad son la base del emprendimiento. Si tenemos necesidades, de esa necesidad puede salir un emprendimiento. Es una realidad que no solo ha cambiado la motivación y que tenemos que cambiarla, sino que ha cambiado el punto de vista económico. La economía para poder emprender ha sido mucho más complicada, pero se puede fortalecer. Como dije hace rato, pues ya no hay fronteras. Y entonces el fortalecerse a través de tener grupos con el extranjero, de formar grupos más grandes para emprender proyectos que cubran necesidades, que permitan nuevos servicios y nuevas oportunidades con nuevas herramientas económicas sin fronteras, yo creo que ha sido algo muy importante. Entonces, esta nueva realidad nos lleva a que tenemos que cambiar, salir de la caja y tenemos nuevas necesidades y obviamente nuevas oportunidades. Y cambiar ese miedo que hubo por una motivación muy grande. Entonces, el no fronteras, motivar y relacionarse entre grupos, yo creo que es una gran fortaleza de esto. Entonces, por mi parte sería mi experiencia personal con los chicos y pues es algo que quería compartir con ustedes. Le cedo la palabra al doctor Jairo. Gracias, doctor. Adelante, doctor Jairo, lo escuchamos. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Complementar lo que bien decía la doctora Pilar, el doctor Eddie, pues el mundo académico se transforma y se generan retos. Y yo retomo esta última parte de la doctora Pilar porque pues los retos que vivimos, pues si bien los capitalizamos en retos de metodologías tecnológicos, pero yo creo que el primer reto al que nos enfrentamos en la academia fue el reto personal, y no nada más de los alumnos, sino de los mismos profesores. ¿Cómo voy a dar una clase? ¿Cómo voy a seguir investigando cuando las metodologías, cuando los modelos educativos estaban basados prácticamente en la presencialidad? Entonces, el primer reto yo creo que viene desde el profesor, el sentarnos y empezar, los que tuvimos la fortuna de poder continuar a través de Internet, de Zoom, pues sentarnos y estar hablando y tratar de transmitir lo que queríamos a través de nuestras materias, a través de Zoom, de una computadora. Entonces, uno de los primeros retos académicos viene desde el profesor.
el romper esos miedos que decía la doctora Pilar en el alumno. Yo también lo enfatizaría en el miedo del profesor, en el cómo rediseño mis materias justamente para poder pues, ser efectivos y también tener esa sensibilidad con el alumno. Es decir, estamos viviendo todavía una realidad pues, muy dolorosa para muchos de nuestros alumnos, para muchos de nuestros colegas, en donde tenemos que ser muy sensibles del contexto de a quién nos estamos dirigiendo. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de un contexto de vida, de un contexto de salud, un contexto económico. Entonces, el rol de la academia creo que se transforma en no nada más ver el tema académico como tal, los contenidos, las herramientas, las metodologías educativas, sino el mismo profesor se vuelve un catalizador de muchos, digamos, muchos esfuerzos para poder seguir motivando al alumno a que siga aprendiendo, a que siga interesado en los temas y sobre todo desde una sensibilidad humana de poder, pues, ser también un catalizador de muchas problemáticas personales de nuestros alumnos y poder tener esa empatía de tratar de entenderlos y de ayudarlos desde nuestras posibilidades. Y efectivamente, como bien lo comentan mis compañeros panelistas, pues estos retos se transforman en oportunidades. Ya lo decían previamente, la utilización de los medios tecnológicos se vuelven una herramienta a nuestro favor. El reto aquí en el tema de emprendimiento, pues es cómo empiezo a través de estas metodologías que otra vez, reitero, estaban diseñadas desde la perspectiva presencial, generar innovación, identificar oportunidades, romper paradigmas, pues muchas de estas metodologías estaban desde las dinámicas presenciales. Eso trasladarlo a una dinámica, digamos, virtual, pues se convierte en un reto. Y otro gran reto que tenemos en la parte académica para justamente impulsar los mejores y más emprendedores es cómo validamos todos estos proyectos que estamos haciendo. Sin duda, en el tema de emprendimiento y específicamente en tema de emprendimiento social, que es un poco el enfoque en el que yo estoy especializado, pues las soluciones, los proyectos de emprendimiento social siempre tienen que estar tocando base con el cliente, con el usuario, con el beneficiario, con la comunidad. Y el tema de la pandemia, el trabajar a distancia, pues nos obliga a echar mano de otras herramientas para poder tener esa sensibilidad, para poder identificar si realmente nuestros proyectos de emprendimiento están generando pues el impacto que se busca. Y justamente pues esta parte de empezar a identificar nuevas herramientas a la distancia para poder validar, para poder co-crear con la comunidad nuestras soluciones, pues eso se vuelve un reto importante para el emprendedor, para la academia, de transformar estas metodologías y adecuarlas justamente desde una perspectiva a distancia. Y esos son los grandes beneficios que nos ha dejado la pandemia, el poder adaptarnos con herramientas para poder capitalizar pues todas estas nuevas, digamos, metodologías que nos ayuden a generar mejores proyectos. Justo a tiempo, doctor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que la pandemia pues vino a representar un reto para toda el área académica y de investigación. Efectivamente, muchos supieron reaccionar a tiempo, muchos tardamos un poco más. Y justamente con eso pues pasamos a la siguiente pregunta, que es justamente desde la perspectiva de ustedes, desde la experiencia que ustedes traen, ¿cuál es el cambio de la labor de los investigadores entre el antes de la pandemia y el después de la pandemia? Doctor Eddy, adelante, lo escuchamos. Sí, antes de la pandemia, como bien han mencionado mis compañeros panelistas, ya teníamos una dinámica, ya fuera en las oficinas, a nivel administrativo, en las aulas, y era un estilo de vida. Se viene la pandemia y a muchos nos ha costado
yo por ahí escuché que muchos colegas docentes tuvieron que ir al médico porque tenían estrés, porque ya comenzaba a parpadearles el ojo, porque se acumulaba así como un cóctel de emociones y de compromisos, responsabilidades, y esto hace que esto pase. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la transición de un estilo a otro, tenemos que cambiar ciertos hábitos, y ya no es solo el home office, le digo a los compañeros, no es como lo pintan, porque parece que en las imágenes, en los memes que comparten por ahí los jóvenes, está uno ahí trabajando muy bonito desde casa, ¿no? Pero realmente no es así. Es la responsabilidad y la dificultad es un poquito más alta desde mi perspectiva. Durante la pandemia, pues estamos tratando de adecuarnos a esta realidad. Todavía, como bien entendemos, hay quienes nos adaptamos rápido, hay quienes estamos todavía en esa transición, hay quienes todavía vienen adaptándose, y nos preocupamos muchísimo de los jóvenes, y esto es válido, esto así tiene que ser, pero también se habla poco de los docentes. Yo creo que los docentes también deben de tener, los investigadores, los profesores debemos de ser sensibles hacia ellos, sobre todo nuestras autoridades de más alto rango, más alto nivel, que también estamos expuestos a esto. Entendemos la cuestión de que hay que reactivar esto, pero recuerden que todos formamos parte de un mismo engrane. Entonces, sabemos que si no hay alumnos, pues no hay instituciones, si no hay docentes, ¿quién nos enseña? Los padres tienen sus argumentos, el gobierno tiene sus argumentos, la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud, como le llaman algunos países, también tiene sus argumentos. Entonces, lo cambia todo. Esto afecta directamente al trabajo de los docentes y las tareas o actividades que tienen que hacer los alumnos. Y finalmente, después de la pandemia, nosotros como investigadores debemos de tener la mente abierta, debemos de ser open mind a cualquier nueva idea. Entonces yo creo que mis colegas, yo creo que los alumnos, yo creo que al público en general, debemos de ser conscientes de que esto no es que ya se va a terminar. Se están implementando las estrategias para que nosotros podamos realizar nuestras actividades de investigación, de docencia, los alumnos sus tareas, sus actividades también académicas, y no solamente nosotros, sino también las empresas, en los consorcios, diferentes áreas, diferentes ámbitos, para que nos adaptemos porque después de queda como esa estela todavía. Va a quedar esa estela de que no sé que se va a ir completamente, digamos que el 31 de diciembre ya se terminó esto, no. Todavía va a quedar una estela ahí, y vamos a ir adaptándonos, y poco a poco nuestra mente se va a ir preparando para irnos despidiendo de esto. Pero mientras esto falta, a mí me parece, yo entiendo que estamos así pasando como la segunda, como la mitad de esto. Estamos entrando hacia la última fase. No sé cuánto tiempo se vaya a llevar, 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años más, para que realmente logremos vivir un poquito como vivíamos antes de la pandemia, sobre todo en las aulas, sobre todo en la investigación. ¿Afecta la investigación? Sí. A los computólogos no tanto, porque nosotros con los algoritmos, con datos que recogemos o que tenemos, con una computadora nos entretenemos muchísimo, y eso es apasionante para nosotros. Sin embargo, colegas de otras áreas que son de ciencias biológicas, que tienen que salir al campo, a la ciudad, a hacer encuestas, hacer labor de campo, que tienen que mandar a sus alumnos a hacer estas actividades, son actividades un poco más que requieren la participación de un conjunto de personas. Sí ha sido más difícil, lo he visto, lo he palpado, lo he platicado con mis compañeros, pero estamos sobrellevando esto. Ojalá, tenemos la confianza de que esto poco a poco va a ir menguando, y bueno, y vamos a salir de esto, como bien dice la pregunta, antes de, durante y después de. Esa es mi perspectiva, ese es mi punto de vista, Eduardo. Muchas gracias, doctor Eddie. Doctora Pilar, adelante, la escuchamos.
Bueno, quiero compartirles que un poquito para poder tener un panorama más amplio. Consulté muchas redes de colaboradores, investigadores en diferentes áreas que forman parte de mi red. Y creo que llegué a la conclusión de qué pasaba antes en la investigación. En la investigación, pues era una realidad individual. Yo tengo mi grupo de alumnos, yo tengo mis intereses personales en un objetivo específico de investigación en la que soy experto. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un conocimiento que es de interés personal o del grupo reducido en el que me muevo con alguna colaboración de algún otro investigador. Y vayan los alumnos al laboratorio, que es mi área, o sea, lo nombró el doctor Eddy, ¿qué ha pasado con las áreas que sí tenemos que ir a un laboratorio, que sí tenemos que muestrear en campo, que sí, pues de la noche a la mañana ya no podemos. De la noche a la mañana se quedaron las puertas de los laboratorios cerrados, los proyectos de investigación truncados. En áreas específicas biológicas, pues sí hubo muchos problemas. Hubo muchos problemas porque en ciertas áreas, por ejemplo, los cultivos celulares, ciertas pruebas que llevan tiempo, pues se cierra el laboratorio, ¿no? Se cierra el laboratorio y eso implicó retraso en la investigación, por un lado, y por el otro lado, pues una frustración muy importante, tanto en estudiantes como en el mismo investigador. Y poco a poco, pues empiezan a desarrollar estrategias de que vaya un alumno al laboratorio, de, híjoles, que ahora, por añadidura, nos cortan financiamientos, quien nos pagaba el proyecto ahora ya no tiene, ahora ya no le interesa, porque le interesa más, digo, si están cerrados y trabajando a mínima escala, pues lo que menos tienen son financiamientos para proyectos de innovación, para proyectos para el desarrollo tecnológico, que sería el centro probablemente del escalamiento del emprendimiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan a buscar objetivos comunes, a buscar fortalezas en grupos más grandes, que nuevamente repito, sin fronteras, que nos permitieran tener datos que a lo mejor en un laboratorio sí estaba operando algo, cuando en el personal no estaba, y entonces empiezan otro tipo de relaciones. Pero ¿qué pasaba emocionalmente? Ese pequeño grupo de investigación tuvo pérdidas muy importantes. La primera de ellas, que puede haber sido y que puede haber sido la peor, es pérdidas de vidas de algún compañero investigador, casos fuertes de COVID donde no sabíamos qué iba a pasar, el miedo a, bueno, es que esta parte de la investigación lo llevaba a la persona que tristemente falleció. Entonces tuvieron que restablecer grupos, se tuvieron que restablecer fortalezas. Y en ese restablecimiento el financiamiento era bajo y a fuerzas había que cambiar los objetivos. Entonces, durante la pandemia, yo creo que hubo un replanteamiento de proyectos de investigación que pudieran ser empleados para las nuevas necesidades de la pandemia. Conozco grupos de inmunólogos que trabajaban a lo mejor en áreas de cáncer y que cambiaron completamente el rumbo, y cambiaron el rumbo a hacer inmunología de COVID, y que buscaron fortalecerse con otros grupos en otros países. Y esto nos ha llevado a plantear que requerimos no solamente una fortaleza interna del grupo de investigación con los intereses personales, requerimos establecer nuevos objetivos, requerimos el uso de tecnologías que eran, pues todos sabíamos que se podían hacer webinars, sí, pero una cosa es que sepas y otra cosa es que te enfrentes. A que ya una conversación ya tienes la opción de, bueno, la hacemos por Zoom, la hacemos por Skype, ¿cómo la hacemos? Una videollamada, y que podamos estar más cerca entre los grupos con nuevos objetivos a raíz de esas nuevas necesidades. ¿Y qué va después? Después, pues no es un regreso a una normalidad. Las pandemias en la humanidad han mostrado cambios importantes. Los momentos de crisis, una pandemia, una guerra, han mostrado un parteaguas en la vida del ser humano. Y yo creo que tenemos que plantear la idea de que no va a haber un regreso a una normalidad.
es una nueva normalidad. ¿Y cuáles son las nuevas necesidades y cómo la vamos a enfrentar? Entonces, esa es mi experiencia y la experiencia de mi gente cercana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Pilar. Doctor Jairo, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, complementando también lo que bien comentan mis compañeros, yo creo que antes de la pandemia lo teníamos todo programado, planeado. Incluso me da risa porque teníamos agenda hasta del año que entra y teníamos todo un Gantt con nuestros proyectos, los tiempos. Llega la pandemia y nos cambia la realidad. Y otra vez, yo creo que a mí me sorprende mucho y me da mucho gusto hablar con colegas investigadores porque aún con todos estos problemas, el compromiso del investigador se mantiene. Es decir, siempre hay ese interés personal, profesional por seguir investigando. ¿Qué pasa durante la pandemia? Y ya se dijo un poco aquí, pues nuestros tiempos cambiaron. De estar en el cubículo, en la oficina, en el laboratorio, regresamos a casa en donde todo se volvió todo. Era una escuela, era un hospital, entonces los tiempos para investigar se trastocaron, se redujeron. Y interesante porque incluso hay datos recientes en donde pues lamentablemente se ve que en el caso específico de mujeres investigadoras, su capacidad productiva para iniciar nuevos proyectos de investigación o para continuar esos proyectos de investigación se redujo drásticamente o considerablemente a causa de esta forma pues nueva de trabajar, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que ir contemplando en los retos de la investigación. Es decir, no nada más nos cambia el cómo, sino también nos cambia un poco la dinámica de las prioridades que tenemos en la investigación. Como bien decían, antes estábamos ya con nuestras líneas de investigación muy claras. A partir de la pandemia, las prioridades en la investigación cambian y es normal, cambian las prioridades, cambian los recursos a buscar desde el área de salud resultados, medicamentos, por supuesto las vacunas, para resolver esta problemática desde la salud. Ahí se concentra el foco de la investigación, muchos de los recursos se van ahí. Pero también está el otro lado, las consecuencias de esta pandemia. Más allá del tema de salud, que es fundamental y prioritario, pues vamos a tener consecuencias económicas, las estamos teniendo ya, las estamos teniendo consecuencias sociales, por supuesto. Y entonces ahí en estas nuevas enfoques, es decir, los resultados lamentables que se originan en la pandemia, más allá de temas de salud, pues ahí tenemos que voltear a ver qué se tiene que hacer. Y en algunos casos, pues los investigadores tenemos que voltear a ver cómo abordamos esas problemáticas y esas consecuencias derivadas de la pandemia, pues que realmente atañen a nuestro campo de investigación. Y posterior a la pandemia, yo creo que aquí tenemos otro gran reto, es decir, por supuesto, esto va a continuar, el tema de salud debe ser permanente, el estar descubriendo nuevas soluciones, vacunas, medicamentos para todo el tema del COVID, resolver o buscar generar conocimiento a través de pues, la investigación en torno a las consecuencias que se generan, pero también tenemos el reto de no perder lo anterior, es decir, había o hay investigación muy importante que otra vez con estos cambios de prioridades pues se han quedado detenidos. Yo creo que tenemos que darle continuidad y justamente ese es uno de los retos que vienen después de la pandemia, cómo se retoman muchos trabajos de investigación que pues no necesariamente eran prioritarios y cómo se retoman desde ese enfoque para darle continuidad. Y en el tema de emprendimiento es fundamental todo esto por el tema de negocios, de desarrollo económico, de reactivación en el tema social, ambiental.
Y algo importante también es que tenemos que cambiar las mediciones de los resultados en la investigación. No podemos quedarnos con la misma medición de antes de la pandemia a después de la pandemia. Ahí tenemos que hacer un llamado a nuestras autoridades para justamente modificar y adecuar estas mediciones a los investigadores. Gracias, doctor Jairo. Sin lugar a dudas, pues sí, efectivamente un tema bastante retador el que nos ha tocado vivir y por supuesto al que nos estaremos también enfrentando en esta nueva normalidad. Y justamente, pues como bien lo mencionaba, ¿no? La importancia de los emprendimientos y la investigación, el tema de emerger a esta nueva realidad. Justamente esto nos lleva ya a nuestra última pregunta del día de hoy. Desde su experiencia, ¿cómo las áreas de investigación pueden fortalecer el desarrollo de habilidades de los emprendedores para crear emprendimientos más innovadores y más escalables? Doctor Eddy, adelante, lo escuchamos. Sí, ¿me siguen escuchando, Eduardo? Sí, lo escuchamos, doctor Eddy. Nosotros los docentes, los profesores, los investigadores, tenemos la enorme ventaja de tener esa cercanía con los jóvenes. Desde ahí nosotros podemos impulsar, pero impulsar ¿cómo? Yo siempre le digo a los chicos, a las chicas, a los jóvenes que debemos de ser emprendedores. Pero no solamente es decirle eso, los jóvenes, muchos de los jóvenes detectamos en cualquier parte de la República Mexicana, en cualquier país, se detecta que tienen como cadenitas o ataduras mentales. ¿A qué se debe? Se debe a que el sistema educativo los forma para ser trabajadores. Por eso la cuestión solamente de la palabra emprendimiento, a veces como que tardan en digerirlo, ¿no? Lo importante primero es quitar eso que tienen anclado los jóvenes ahí, cambiarle la mentalidad y de ahí darle las herramientas, como le dice la pregunta, desde esta perspectiva de la investigación, para que ellos fortalezcan el desarrollo de habilidades, ya sea para investigar, desarrollar patentes, investigaciones bueno, hay muchísimas oportunidades en el área de computación, biología, sociales, economía, humanidades en general. Los jóvenes pueden unirse a un proyecto y, bueno, y desde ahí comenzar a potenciar estas habilidades que tienen. Luego, como bien decía la doctora Pilar, a veces los jóvenes quieren como trabajar de manera aislada, o muchas veces también los investigadores. Yo invito, no solamente aquí en México tenemos Enactus México. Enactus es una plataforma que para mí o una iniciativa que para mí es sorprendente, porque ya estuve navegando un poquito más y no solamente es aquí en México, ahí tienen su matriz a nivel internacional, y yo creo que nuestros países hermanos latinoamericanos que están más hacia el sur, Guatemala, Venezuela y hasta llegar a Brasil, deberían unirse a esta iniciativa de Enactus. ¿Qué es Enactus? Supongo que se preguntan, y bueno, por ahí googleamos Enactus, entramos y vemos que hay un sinfín de oportunidades para que nosotros podamos unirnos y ser parte, así como este panel y estas charlas, para que nosotros tengamos una visión no local, sino más amplia de lo que pasa a nuestro alrededor en las áreas que nos interesan. Entonces, yo pienso que para fortalecer el desarrollo de habilidades de los emprendedores, debemos llegar a los jóvenes, que son la fuerza mayor, que sabemos que los jóvenes tienen muchísima energía, para que ellos puedan emprender o unirse a proyectos de investigación, puede ser sociales, culturales, pero que tengan una visión más amplia, que es lo que a veces nos hace falta a nosotros como países latinoamericanos, a diferencia de los países de lo que llamamos de primer mundo, ¿no? O europeos o estos tipos de países, ¿no? Que son desarrollados, que ellos les ofrecen las personas que le enseñan una visión más general. La investigación es una de las bondades que tiene,
que ofrece esto a los jóvenes. Yo invito a los jóvenes que les interese hacer investigación, que se pongan en contacto. Seguramente a su alrededor hay investigadores que tienen visión, que tienen proyectos, para que se unan y también para que sean parte de esta iniciativa que personalmente veo que es muy buena, que es excelente en el sentido de innovar, de mantener, de desarrollar y de ver a futuro en este tiempo que viene post pandemia, que es Enactus. Sería todo de mi parte, Eduardo. Gracias, doctor Eddie. Doctora Pilar, adelante, la escuchamos. Bueno, me gustaría retomar dos palabras que dijeron mis compañeros panelistas y de ahí poder seguir. Retomar y además que los trabajos cada vez son más escasos. Entonces yo creo que aquí hay una combinación con todo lo que nos ha dejado la pandemia y me refiero a nuevas tecnologías, nuevos medios de comunicación, nuevas plataformas tecnológicas que deberíamos de aprovechar en las áreas de investigación y en la academia para que los alumnos cuenten con esas nuevas herramientas. Yo creo que el redireccionamiento que nos ha dado el COVID no es nada más a que, bueno, hay una pandemia, nos podemos morir, etcétera, sino que podemos estar cerca de la gente sin tener que estar físicamente cerca de la gente. Y eso nos abre un panorama impresionante. Nos abre un panorama en fortalecimiento de grupos. Estamos aquí, ya estamos aquí, he estado viendo, ¿no? De la gente que está presenciando esto. Probablemente si estuviéramos en un auditorio y exponiendo todo esto, no tendríamos esa gran oportunidad. Ese intercambio de resultados, ese intercambio de ideas puede hacer que los chicos tengan una plataforma que probablemente no tendríamos antes del COVID. Esto ha sido nuevo, es vertiginoso cómo se han desarrollado estos grupos, estas interconexiones, y creo que eso es una cosa muy importante a aprovechar. Otra cosa que desde el punto de vista vamos a retomar y que además se ha publicado en las últimas semanas es el problema del calentamiento global. Entonces yo creo que los programas de emprendimiento en cuanto a energías, en cuanto a mejoramiento de energía, en eficiencia energética, que puede ser aplicada a nivel local y a nivel social, debe ser una de las áreas más importantes que se debe desarrollar. Tenemos muchos problemas en el mundo. El COVID nos frenó, pero los otros problemas siguen ahí. Probablemente lo que podemos hacer ahora es verlo desde otro punto de vista y desde otra plataforma. Desde una plataforma de unión, desde una plataforma de fortaleza y de buscar precisamente en las debilidades que cada grupo tiene, buscar la fortaleza en otro grupo para poder hacer esto mucho más grande. ¿Qué propuestas se tienen? Pues hay mucho que mejorar antes, durante y después del COVID. Yo creo que las plataformas tecnológicas, de ustedes que trabajan un poco más en esas áreas, pues han tenido un desarrollo impresionante. El que podamos tener esas herramientas para el desarrollo de los grupos de emprendimiento, que se compartan experiencias, que se compartan beneficios, que se compartan inclusive financiamientos a nivel internacional, auspiciados como grupos como Enactus, donde tenemos desde el proveedor del financiamiento, los chicos que son el ronroneo del conocimiento y los académicos que podremos direccionar esto bien. Ahora, áreas de investigación, pues hay muchas áreas de investigación, incluso hasta nuevas formas de vivienda. Hasta eso ha cambiado. La vivienda antes era vivir cerca y todos pegados, ahora se ha visto que no, que mejora tener viviendas más grandes, explorar en campo, irte a vivir en las afueras. Y yo creo que todo eso son muchísimas áreas de oportunidad que tenemos post-COVID, que retomamos nuestro conocimiento para poderlas aplicar en necesidades y que las necesidades son la cuna del emprendimiento. Y solamente para finalizar, bueno, pues yo creo que se nos abre un horizonte maravilloso de conexiones. Sigue habiendo necesidades, tenemos nuevas formas de plantear esas necesidades
nuevas soluciones a esas necesidades y solamente hay que encaminar, como digo yo, ese bullicio del conocimiento a través de un académico y auspiciado por grupos como lo es Enactus, ¿no? Entonces, eso sería todo mi parte. Gracias, doctora Pilar. Doctor Jairo, lo escuchamos. Gracias. Sin duda, yo creo que el rol de la investigación no nada más puede fortalecer el desarrollo de habilidades en los emprendedores en temas innovadores, escalables, sino que debe ser, creo que ya algo embebido, el tema del impacto positivo a nivel social y ambiental. O sea, no nada más se trata de desarrollar emprendimientos innovadores, escalables, sino que los productos y servicios que se generen con esta innovación, con esta escalabilidad, deben tener ya embebido el tema de impacto social y ambiental, sí o sí. O sea, yo creo que es parte de las consecuencias que nos deja la pandemia. Y afortunadamente, la generación que tenemos como alumnos y la que viene atrás, pues no es que les estemos enseñando, motivando. Ellos de alguna manera son ya sensibles a todo esto. Y llegan con nosotros como profesores y nos dicen, profesor, yo quiero hacer un proyecto de emprendimiento que ayude a resolver el tema de la energía, que ayude a resolver un tema de hambre. Y ahí es donde entra el rol de la investigación para nosotros como académicos, porque si no tenemos las herramientas nosotros como docentes, pues podemos cortarle las alas a estos alumnos. Si no tenemos las herramientas, las metodologías, si no estamos capacitados para poder guiar a nuestros alumnos que ya, reitero, que ya lo traen en su ADN, por así decirlo, porque son chicos, chicas sensibles, que no nada más quieren generar un negocio por generar dinero, que sin duda es un incentivo importante, pero sí quieren adicionalmente de eso dejar un legado. Y entonces ahí es donde el rol de nosotros como profesores se vuelve crítico. Y es ahí donde el rol de la investigación en este tema de emprendimiento se vuelve todavía aún más crítico. Es decir, la investigación tiene la obligación de estar identificando herramientas, metodologías que acompañen a los emprendedores y que nosotros como profesores tengamos y conozcamos para poderlos guiar adecuadamente. Y no nada más del lado del proyecto, porque muchas veces en el tema de emprendimiento nos vamos a ver cómo hacemos el modelo de negocios más escalable, más rentable, más efectivo, más innovador, más tecnológico. Perfecto. Cómo desde la investigación también nos vamos desde la perspectiva del fenómeno social, es decir, del entorno, del contexto, desde un proyecto consciente, desde cómo mi producto está generando un daño, aun cuando no lo quiero hacer, pero soy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, el rol de la investigación en temas de emprendimiento se vuelve muy importante porque debe incorporar en todo este trabajo, pues ya una metodología de impacto positivo social y ambiental. Y en mi opinión, no es si queremos, es que debemos incorporarlo. ¿Por qué? Porque ya estamos ante una situación que no hay reversa, es irreversible toda esta dinámica lamentablemente que traemos. Entonces, a mí me parece que el empezar a descubrir, investigar el emprendimiento, no nada más desde el factor tecnológico que es importante, no nada más desde el factor de buscar unicornios, no, es como desde el factor social estamos generando proyectos de emprendimiento que faciliten la dinámica social, que cambien las condiciones sociales, que por supuesto yo como emprendedor viva de eso y viva bien, pero que adicional mi producto o servicio de entrada sea un producto o servicio que le dé un beneficio a mi cliente y que a su vez esté beneficiando a la comunidad y al medio ambiente en donde se está generando toda mi iniciativa. Entonces, a mí me parece que surge una fabulosa oportunidad en el rol de investigación en torno al emprendimiento
si lo vemos desde esa perspectiva y si nos ponemos las pilas como investigadores y como académicos a hacerlo. Yo creo que eso es importante. Muchas gracias, estimado doctor Jairo. Efectivamente, creo que los tres coinciden en que este es un muy buen momento para justamente pues aprender de lo anterior y justamente mirar hacia el futuro, mirar hacia cómo a través de la investigación, a través de estos emprendimientos, podemos justamente emerger como sociedad, emerger como mundo. Pues justamente ya para finalizar, le pido a cada uno de ustedes que por favor emita una conclusión de 1 minuto a manera de cierre de pues qué se llevan de este panel, qué es lo que creen ustedes que nos falta todavía y pues bueno, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Estimado doctor Eddy, empezamos con usted, su minuto empieza ahora. Gracias, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Sabemos que el alcance es a nivel latinoamericano, entonces yo creo que es un buen momento y un buen espacio para, de mi parte, decirle a los jóvenes y a todos los que nos escuchan que tienen cercanía con los jóvenes, que son nuestro potencial, que nos llevamos estas dos palabras, pandemia como el problema y emprendimiento como oportunidad. Sabemos que es en los peores momentos que han surgido las mejores ideas, los mejores proyectos y los mejores desarrollos. Entonces, mostrarles a los jóvenes que este reto, que ha sido catastrófico para muchos, lamentable para otros, también es un área de oportunidad. Seguro que los jóvenes encontrarán en qué trabajar un nicho de oportunidad, ya sea en la industria, ya sea en la investigación, y qué mejor que sea de la mano de Enactus. Sería todo de mi parte, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eddy. Doctora Pilar, adelante, la escuchamos. Bueno, yo agradezco a mis colaboradores del panel porque, bueno, yo creo que esta relación interdisciplinaria nos lleva a mucho enriquecimiento. Y a final de cuentas, ¿qué me llevo? Una gran motivación. Espero que una nueva red de trabajo donde podamos impulsarnos y, como siempre, pues una motivación muy importante a que el emprendimiento puede ser un mundo maravilloso para los estudiantes y que hay muchas oportunidades que tienen por delante, que hay muchas herramientas y que, pues que adelante con esto, que se puede, ¿no? Se puede y pueden hacer un cambio muy importante a raíz de esta crisis llamada pandemia. Gracias, doctora Pilar. Doctor Jairo, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, Eduardo. Nuevamente agradecer la invitación a Enactus, a Jesús, a ti, a todo el equipo de Enactus. Felicidades por estos logros que están haciendo. Agradecidos con mis colegas también por el aprendizaje que nos llevamos, las relaciones, ojalá que puedan perdurar. Y cerrar nada más, yo creo que la clave está en la colaboración y en la vinculación. A mí me parece que Enactus es un ejemplo perfecto de eso. Enactus vincula la iniciativa privada, es decir, el sector empresarial, con la juventud, con el emprendimiento, con las universidades y con la investigación. A veces pareciera que hablamos idiomas diferentes y yo creo que sí. A veces los investigadores hablamos en un lenguaje, la iniciativa privada en otro, los emprendedores en otro, y ahí está el reto. Tenemos que ir quitando esas diferentes lenguajes para ir convergiendo, porque si no, no podemos avanzar. Y yo creo que Enactus nos está poniendo el ejemplo de que se puede y se puede muy bien y que es exitoso. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, doctor Jairo. Pues hemos llegado al final de nuestro panel. De verdad, doctor Eddy, doctora Pilar, doctor Jairo y por supuesto a todas las personas que nos están acompañando dentro de esta liga de Zoom y también a través de las redes oficiales de Enactus México. Les agradecemos profundamente por haberse conectado y por haber sido parte del Summit de Académicos e Investigadores de Enactus Latinoamérica, bueno, justamente de parte del Centro de Investigación para el Emprendimiento de Negocios Sociales de Enactus México. La verdad es que creo que nos llevamos muchísimo aprendizaje de estos 4 días en los que hemos escuchado a empresarios, hemos escuchado a líderes de la investigación, a líderes académicos, y al final creo que en estos 4 paneles todos convergemos exactamente en lo mismo. Somos Enactus México, somos efectivamente personas líderes en el área de investigación, en el área de negocios, en el área
estudiantil, en el área de emprendimiento, en el área académica, pero al final todos estamos aquí porque lo que queremos es continuar emprendiendo, continuar investigando, continuar innovando para salir adelante como mexicanos y también como mundo. Estamos convencidos de que lo que viene todavía pues será un reto para muchos de nosotros, pero estamos seguros también de que con el talento de los jóvenes en Acters y por supuesto con la guía de nuestros académicos, nuestros GPS Masters, nuestros aliados investigadores del CIEN, estaremos emergiendo. Les agradecemos mucho a nombre de Jesús Esparza, presidente de Enactus México y también del Consejo de Enactus México. Gracias por haber sido parte del Summit de Investigadores y Académicos en el marco de la competencia nacional Enactus México. Y les recordamos que el próximo lunes 30 de agosto, en punto de las 6 de la tarde, los esperamos a todos conectados en la fanpage de Enactus México para la ceremonia de clausura y por supuesto pues para conocer quién será el campeón nacional Enactus México 2021. Muchísimas gracias, gracias a todos, doctor Jairo, doctor Eddie, doctora Pilar, nuevamente gracias, que pasen muy buen día. Hasta luego.